Liturgia de la Palabra, martes 10 de noviembre. Memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia. Que las ancianas, asimismo, sean respetables en su comportamiento, que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino, que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas y obedientes a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo, y dales tú mismo buen ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable, para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres, y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: Dios es nuestro Salvador. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría, y te dará el Señor cuanto deseas. Dios es nuestro Salvador. Cuida el Señor la vida de los buenos, y su herencia perdura, porque aprueba el camino de los justos, y asegura el Señor todos sus pasos. Dios es nuestro Salvador. Apártate del mal, practica el bien, y tendrás una casa eternamente, porque los justos heredarán la tierra y la habitarán para siempre. Dios es nuestro Salvador. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra y pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Viendo la realidad de nuestras familias, de nuestra sociedad, viendo la realidad de nuestras propias vidas personales
y de nuestra iglesia, qué bien nos cae escuchar, meditar y más aún reflexionar para poner en práctica esta carta del apóstol San Pablo que escribe a Tito. Como ayer celebrábamos la dedicación de la iglesia madre de todas las iglesias, San Juan de Letrán, no pudimos leer el inicio de esta hermosa carta que San Pablo escribe a Tito. Por eso hoy empezamos en el capítulo 2 del 1 al 8, pero quiero retomar un poco cómo es que Pablo inicia esta carta a Tito para que veamos un poco el contexto, el ambiente y la situación en la que Pablo se dirige a este servidor también como él del Evangelio. En el capítulo 1 de la carta a Tito, que bien podemos leer, es una carta muy pequeña que consta nada más de 3 capítulos. Empieza Pablo. Carta de Pablo, servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al conocimiento de la verdadera piedad, con la esperanza de la vida eterna. Hace los saludos a Tito. Luego, en el versículo 5, habla de cómo deben de ser los presbíteros y le dice a Tito, te he dejado en Creta para que termines de organizar todo y establezcas presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. Y ahí viene una serie de cualidades que deben de tener los presbíteros. Tal vez nos llama la atención las cualidades, pero así fue al principio de la iglesia. Por eso dice Pablo, todos ellos deben ser irreprochables, no haberse casado sino una sola vez. En el tiempo de los apóstoles, los presbíteros eran casados, y tener hijos creyentes, a los que no se pueda acusar de mala conducta o rebeldía. Entonces ahí viene que debemos o deberían de ser en el tiempo de Pablo y hoy también mucho más todavía, nosotros los sacerdotes, los presbíteros, administradores de Dios, como administradores de Dios tienen que ser irreprochables. No debe de ser gente arrogante, ni colérica, ni bebedor, ni pendenciero, ni ávido a la ganancia deshonesta. Está hablando de los presbíteros. Sino hospitalario, amigo de hacer el bien, moderado, justo, piadoso, dueño de sí. También debe estar firmemente adherido a la enseñanza cierta, la que está conforme a la norma de la fe, para ser capaz de exhortar en la sana doctrina y refutar a quienes la contradicen. Todo eso lo dice de los presbíteros. Porque hay muchos, dice Pablo, sigo leyendo, estamos en el capítulo 1, versículo 10. Todavía no hemos llegado a la lectura propia de hoy, pero es como para ubicarnos y aprovechar toda la carta desde el principio. Son muchos, en efecto, los espíritus rebeldes, los charlatanes y seductores, sobre todo entre los circuncisos. A esos es necesario taparles la boca, porque trastornan a familias enteras, enseñando lo que no se debe por una vil ganancia. Es decir, había falsos profetas, falsos responsables de comunidades seguramente, que lo que hacían era aprovecharse de las comunidades, enseñaban una doctrina errónea, equivocada. Y dice Pablo, uno de ellos,
Su propio profeta ha dicho: cretenses, eternos, mentirosos, animales, perversos, glotones y perezosos. Y esta afirmación es verdadera. Por eso repréndelos severamente, para que permanezcan íntegros en la fe, en lugar de dar crédito a fábulas judías y a los preceptos de personas que dan la espalda a la verdad. Todo es puro para los puros. En cambio, para los que están contaminados y para los incrédulos, nada es puro. Su espíritu y su conciencia están manchados. Ellos hacen profesión de conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan. Son personas abominables, rebeldes, incapaces de cualquier obra buena. Y ahora sí empezamos la lectura de hoy, capítulo 2. Y veamos cómo no andamos nosotros tan lejos de esta realidad que describe Pablo, nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestra vida, igual, tan llena de vulgaridad, tan llena de obscenidades. Realmente da asco, como lo dije hace unas semanas o meses atrás, da asco escuchar la letra de la música de reggaetón o reggae, no sé cómo se llama esa cosa. Bueno, música no es en realidad eso. Eso es un abuso, eso es algo que enferma la mente. Yo no sé cómo puede haber gente que escuche esa clase de música tan vulgar, pero tan vulgar, que enferma el alma, la mente, el corazón de cualquier persona. Da tristeza ciertamente el ambiente descristianizado, cada vez más descristianizada nuestra sociedad, nuestro mundo. La violencia. Antier, me parece, o un día de estos escuchaba las noticias en este tiempo de pandemia, cómo han crecido los maltratos a los adultos mayores, las agresiones a los adultos mayores, cómo ha crecido la violencia hacia los niños, los asesinatos, la ira, la soberbia, la altanería, cómo va creciendo el mal en nuestra sociedad. Y qué refrescante, qué hermoso, qué bonito escuchar palabras como las que Pablo dirige a Tito en este capítulo 2. Les recomiendo que lean toda la carta, es pequeñita, son 3 capítulos. Haciendo referencia precisamente a lo que se debe de enseñar, a cómo debe de vivir un hogar, una familia, un cristiano. Ya a nosotros los presbíteros también nos dio en el primer capítulo pues cómo debemos de vivir, excepto que la iglesia pues ahora desde hace muchos años pues ya los sacerdotes no pueden casarse, pero el resto de cualidades que debemos de tener también muy apropiado el mensaje de Pablo en este primer capítulo. Así que repasemos, prácticamente hoy sería solo repasar este capítulo 2, así como está, no puedo agregar más, porque ¿qué le vamos a agregar? Agregarle nada más y pedirle a Dios que nos ayude a vivir así, que nos ayude a poner en práctica lo que San Pablo recomienda a Tito como responsable de esta comunidad. Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Debemos, en medio de tanta confusión que vive hoy la iglesia, con doctrinas a veces que no sabemos si realmente es sana doctrina, por eso, si queremos estar fundamentados en una sana doctrina, como lo he dicho muchas veces, leamos, por favor, el Catecismo de la Iglesia Católica.
un compendio realmente de lo que debe creer un cristiano católico. Ahí está la sana doctrina, en medio de tanta confusión que incluso los medios de comunicación enredan más las cosas de las palabras que dice el Papa o de los mensajes que él da. Por favor, tengamos un catecismo de la Iglesia Católica en cada familia, en cada hogar, y repasémoslo. Y cuando salgan cosas que nos asustan, que nos preocupan, que nos hacen dudar si es sana doctrina o si no es sana doctrina, vayamos a buscar esos temas en el catecismo de la Iglesia Católica. Ya San Pablo le decía a los presbíteros, a Tito y a los demás presbíteros, que enseñen la sana doctrina. Que los ancianos, los presbíteros, en el tiempo de Jesús, se les decía ancianos, los ancianos eran los presbíteros, y también los dirigentes de las comunidades, que sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia. Que las ancianas sean respetables en su comportamiento, que se abstengan de murmurar, de chismes, de tomar mucho vino. Pueden tomarse una copita nada más, pero no mucho, para que no se nos emborrachen las abuelitas. Que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas, obedientes a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. Veamos que la palabra de Dios es un manual de vida. La palabra de Dios en cada uno de sus libros es un manual de cómo tiene que moverse el cristiano, de cómo tiene que vivir una familia, de cómo tiene que comportarse un verdadero y auténtico cristiano. Y por eso aquí hay un manual de vida para esposos, para esposas, para hijos, para hombres, para mujeres, para niños, para jóvenes, para todos. La palabra de Dios es un gran manual que nos guía en medio de esta tempestad del mundo, de tanta confusión que hay ahora. Por eso repasemos constantemente la palabra de Dios, como yo sé que ustedes lo hacen a través de este audio y de otros audios y videos que muchos sacerdotes predicamos. Si todos pudiéramos y quisiéramos poner en práctica todas estas cualidades, otra iglesia sería, otras familias tendríamos. Es que repasemos hasta donde vamos las actitudes, las cualidades de un buen cristiano, de un buen hombre, de una buena mujer. Hasta para las abuelitas también hay cosas que recomienda Pablo. Conocer la sana doctrina. Por eso no se dejen engañar, porque llegó una cadena de oración que si no mando esto a 500 personas, a 10 personas, ahí me va a pasar algo. No nos dejemos enredar por esas cadenas de oración que interpretan mal la palabra de Dios. Veamos actitudes: ser sobrios, ser respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor, en la paciencia. Así debe de ser nuestra vida cristiana. Las ancianas, respetables en su comportamiento, que no sean chismosas, que den buen ejemplo, que enseñen a las jóvenes a amar a su familia, a cuidar a sus hijos, que cuiden su hogar, que sean bondadosas, obedientes, que nadie pueda hablar mal del Evangelio, es decir, que nadie diga: mira, esa señora ahí metida en la iglesia, y el mal ejemplo, mira, ese señor ahí sirviendo en la iglesia y es un desgraciado, o lo que sea. O que nadie
que nadie pueda hablar mal del Evangelio. Y también San Pablo dice, exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo, dales tú mismo el ejemplo. Dales tú mismo. Seguramente Tito era un joven también, y por eso les dice, exhorta a los jóvenes a que sean sensatos en todo, dales tú mismo el buen ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con autenticidad, con dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable. ¿Cómo nos hace falta a todos nosotros un lenguaje sano? Para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros. Es decir, que no encuentren en nosotros los cristianos nada que contradiga nuestro ser cristianos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión. Y hoy es lo que más vemos, a las personas sin Dios, sin religión, sin ley, sin nada. Es lo que más abunda, desgraciadamente, en nuestra sociedad. Hemos hecho a un lado a Dios. Y renunciar a los deseos mundanos para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa, fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran día, del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosos, entregados a la práctica del bien. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas? No puedo agregar nada, no puedo predicar otra cosa diferente de este texto, es repasarlo y ver cuáles de estas cosas nos hacen falta. La sobriedad, o ser más sensatos, o estar bien cimentados en la fe, dar buen ejemplo, ¿qué otra cosa? Bondadosos, obedientes, hablar bien, no dar mal ejemplo para que no digan, mirad, tan católico que dice que es. Exhortar a los jóvenes a ser sensatos, a no ser mal hablados, a ser buenos jóvenes, a ser auténticos, a tener un lenguaje sano, irreprochable. Es decir, es cuestión de repasar y que vayamos viendo qué de estas cosas nos hacen falta a nosotros. Y ahora en el Salmo también va en la misma línea. Dice el Salmo 36, pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. ¿Cómo vamos a vivir tranquilos en esta tierra? Si practicamos el bien, si hacemos el bien, si ponemos nuestra esperanza en Dios. Busca en Dios tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Hermanos y hermanas, hagámosle caso a la palabra de Dios. Busquemos en Dios nuestra alegría, no en este mundo, no en las cosas que pasan. Y Él, si buscamos en Dios nuestra alegría, dice el Salmo 36, Dios nos dará lo que deseamos. Pero a veces queremos que Dios nos dé las cosas que deseamos, pero sin buscarlo, sin ser fiel a Él. Cuida el Señor la vida de los buenos, y su herencia perdura, porque aprueba el camino de los justos, y asegura el Señor todos sus pasos. Apártate del mal, dice el salmista, practica el bien, y tendrás una casa eternamente, porque los justos heredarán la tierra, y la habitarán para siempre. Y para cerrar con broche de oro,
capítulo 17 de San Lucas, del 7 al 10, esta parábola que dice Jesús del siervo, que cuando llega el amo no le dice pase adelante, venga a cenar, sino que le dice ponte a servirme. Y no es que sea aquí grosero, sino que es su responsabilidad. Por eso Jesús termina diciendo, así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer? ¿Y somos siervos de quién? Somos siervos del Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hacer el bien, hacer todo lo que San Pablo recomienda a Tito en esta carta que hemos empezado a reflexionar, a meditar. Somos siervos del Señor y estamos haciendo lo que tenemos que hacer, cumplir su voluntad, vivir de acuerdo al Evangelio. Y así tendremos sin duda un premio grande en el cielo. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.